Bueno, 8:03, cerramos con Ale Schuchman, este lunes intenso de Exprimidor, primera y segunda edición. Ale, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ari? Muy bien, excelente. Yo me acuerdo de la canción, Honrar la Vida, Sí, sí. Eladia Blasquez. Eladia Blasquez, un temazo. Y yo pensaba en esto... Porque, además hasta hubo después creo que un programa de televisión que usaba esa cortina y no sé si no se llamaba así, la versión era de Sandra Mianovich. Pero bueno, Sí, ¿qué significa hoy honrar la vida para Ale Schuchman? ¿De qué vamos a hablar? Mira, uno de los motivos de consulta más frecuentes del último tiempo es gente que ya pasó los 40 y consulta preocupados, angustiados, porque siente que se le va la vida sin pena ni gloria. A mí me pasó, tuve una terrible crisis. A los 40. Sí. Sí, las décadas son complicadas, pero hay momentos... Los 50 no me pegaron, los 40 sí, pero fueron finalmente la ratificación de si sucede conviene, escribí sobre espiritualidad, aprendí muchas cosas, pero la transición fue dura. Porque te planteas, no sé, y te escucho que te dicen, es la estupidez de suponer que es un hecho que vas a vivir 80 años, es un hecho, entonces vos ya decís, empezó el segundo tiempo. Y la verdad es que a lo mejor vivís 41 años, ¿no? Exacto. Acá hay dos cosas. Una es una frase de los mexicanos, hay más tiempo que vida, que es una frase que a mí me encanta, porque depende de nosotros y podemos vivir de dos maneras. Una como si fuéramos inmortales. Hay un libro de Saramago fantástico, Las intermitencias de la muerte, que empieza, al día siguiente no murió nadie. Una ciudad en donde la muerte decide dejar de trabajar. Yo fui una vez a un pueblo donde me dijeron que no se moría nadie porque la salud era realmente extraordinaria, era el pueblo más saludable del mundo, y lo fui a visitar con mis propios ojos, y me dijeron, acá no se muere nadie. Llegué al pueblo, y de pronto un cortejo fúnebre, y le dije, me estafaron, no era que acá no se moría nadie, y me dice, no, este es el médico que se murió de hambre. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, en el libro de Saramago pasa algo así. Y digo, podemos vivir como si fuéramos inmortales, o de la otra manera, Woody Allen tiene una anécdota fantástica. A Woody Allen le encanta el básquet, ahora lo echaron de la franquicia de los Knicks, leí. Y cuando veía un partido, de repente él pensaba, estos monstruos que están jugando maravillosamente bien, algún día se van a morir. Se terminaba el partido para Woody, ¿sí? Se ponía el chambergo, se iba a su casa a tocar el clarinete. Entonces, ni como si fuéramos inmortales con esta cosa de las promesas que hacemos en diciembre y terminan el 1 de enero. El lunes empiezo la dieta, ¿sí? Me pongo las pilas y empiezo los cursos. Este año voy a cambiar todo lo que todo el año no pude cambiar. Ni como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Tenemos que diferenciar lo importante, lo grave, lo urgente. El 90% del sufrimiento humano se va en cosas que no tienen demasiado sentido. Montaigne dijo, yo he pasado por muchas desgracias, algunas de las cuales realmente me pasaron. Exactamente. O sea, esto de que siempre le tenemos miedo a cosas que no necesariamente suceden, pero todos los días de la vida se vive con ese temor a cosas que no tienen por qué suceder o suceden muy, pero muy esporádicamente. Lo que en nuestra imaginación, ¿sí?, le ponemos a lo que no sabemos. Entonces, muy buena esa frase, repetila. Lo que en nuestra imaginación le ponemos al no saber. ¿Sí? La fantasía que hace un montón de ruido hasta que cotejamos fantasía con realidad. Y subestimamos las cosas que realmente queremos hacer. Mark Twain decía, dejar de fumar es fácil, por ejemplo, que es una de las promesas. ¿Sí? Yo dejé 1.000.000 de veces. Claro. Entonces, tomo una frase prestada y le mando un beso a Caro. Si hay solución, no hay problema. Digo, tenemos que poner en perspectiva aquello que nos angustia, aquello que nos preocupa. Pensar si de acá a 10 días esto va a ser realmente importante. Ni sobredimensionar las tragedias, ni tampoco los momentos en los que estamos en la cresta de la ola. Además, vos decís tragedias, pero no necesariamente son tragedias. Sí hay gente que puntualmente, como la señora con la que hablamos hoy más temprano, ha vivido una tragedia, tiene que recuperar a una chica de 14 años que fue violada por 5 muchachos. Pero nosotros muchas veces convertimos en tragedia una discusión laboral. Las pequeñas cosas. Una cosa que no tiene importancia. Se corta internet. Hay un montón de cuestiones cotidianas, ¿sí? Y a un paciente yo le hice hacer una vez una lista. Un paciente sufría, y le hacía una lista de todas las cosas por las que sufrís, ¿sí? El momento que hacía la lista, el momento de la sesión, eran absolutamente intrascendentes. Hay un cuento que a mí me gusta mucho. Un hombre que estaba como este paciente en sus malas épocas, que lo mandan a consultar a un sabio, estos sabios de la montaña, me gustan los cuentitos de sabios. A mí también. Y camina en un día como mañana, 2 grados bajo cero, anuncian de térmica, ¿sí? 4 semanas hasta llegar a la montaña donde el sabio tenía su morada. Llega y le cuenta que su vida era un desastre, la mujer lo había dejado, los hijos lo ignoraban, no tenía trabajo, era todo un verdadero sufrimiento. El sabio, golpeando una piedra, sin siquiera mirarlo, levanta la vista en un momento y le dice, ya va a pasar. Y se mete en la cueva y ahí termina. El tipo se vuelve furioso diciendo 4 días pasando hambre, frío y demás, y esto es lo único que me dice, ya va a pasar. Vuelve,
conoce a otra mujer, se enamora, los hijos se reconcilian, le va bien con su trabajo y decide, se acuerda de aquel sabio en donde ya iba a pasar y dice, no estaba tan mal lo que me ha dicho, y vuelve, ya en verano, pasándola mucho mejor en el trayecto, y le cuenta, no sé si se va a acordar de mí, yo vine hace un tiempo, le conté lo terrible que estaba pasando y usted solamente me dijo, ya va a pasar, yo me fui muy enojado, el sabio seguía golpeando otra piedra, levanta la vista, el hombre le dice, ahora me va fantástico, la vida me sonríe, soy muy feliz. Y el sabio le dice, ya va a pasar. Digo, pasa lo bueno, pasa lo malo, el tema es poder tener conciencia de que no es el ensayo es la obra. Muy ¿sí? bueno, no es el ensayo, es la obra. Así que a honrar la vida. Me siento tan conectado porque, mira, cuando empezaste a hablar, sentí que estabas, por supuesto que no lo estabas haciendo, pero que estabas hablando del libro que acabo de sacar, La Cuenta Progresiva. Nombraste Woody Allen. El libro empieza con una entrevista a Woody Allen, donde Woody Allen dice que nacemos y estamos condenados a muerte, que la vida no tiene propósito. Bueno, hace una versión absolutamente fiel a sí misma de su visión escéptica de la existencia. Y yo rescato a Woody Allen como director cinematográfico, pero digo que este tipo de personas, justamente teniendo toda la capacidad que Dios le ha dado, no le otorga ningún mérito a Dios. Sin embargo, en un momento dice, gracias a Dios, pero bueno, lo uso como revulsivo para hablar que la vida es una cuenta progresiva. Y nombraste a Mark Twain. Sí. Y me voy a despedir con una frase que me mandaban ayer, magnífica, otra frase tan buena como la que mencionaste, de Mark Twain. Con respecto al Día del Padre, es extraordinaria. Dice, cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que yo no lo podía soportar. Pero cuando cumplí 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Es fantástico. Es extraordinaria, ¿se entiende? El padre no había aprendido nada. El que empezaba a ver de otra manera al padre a los 21 años que a los 14 era el hijo. La mirada de los hijos sobre los padres va cambiando y ahí es donde ponemos en perspectiva, ¿sí? Yo trabajo muchísimo vínculos padres-hijos y esto mismo tenemos que hacer con la vida. Bueno, honrar la vida. Y si quieren seguir en contacto con Ale y nos vamos, lo hacen de la siguiente manera. Lo encuentran en Facebook como Alejandro